Muy bien, vamos a hablar de las partes internas de un circuito eléctrico en el módulo 7. Ya está implícito de que podemos denotar un circuito eléctrico por las nomenclaturas, los símbolos representativos que interfieren, o mejor dicho, que inciden en un circuito y que se mantienen presentes y hacen referencia o alusión a lo que son sus magnitudes que hemos venido mencionando hasta los momentos de corriente, voltaje y resistencia, inductividad, capacitancia con las bombinas y los condensadores, los elementos pasivos que son los que hemos mencionado, los elementos pasivos que son las fuentes, y bueno, todas las leyes e interpretaciones con las cuales podemos diagnosticar la resolución o el conocimiento del módulo de estas magnitudes, la dirección y sus sentidos. Y bueno, ya con eso podemos hablar un poco de las partes internas de un circuito a nivel físico y a nivel representativo a la hora de hacer un planteamiento. Iniciemos el módulo. Muy bien, cuando hablamos de las partes internas de un circuito, hablamos de circuitos analógicos, en este caso como tal. Cuando hablamos de un circuito analógico, ¿a qué nos referimos? Hablamos de un circuito que está expresado con todos estos elementos. Realmente toda esta visión de los módulos que hemos visto es hablar de circuitos analógicos. Digo analógicos en el sentido de que están expresados por elementos que conocemos, como por decir resistencias. Estos tipos de elementos son elementos analógicos porque no se ven representados por un medio digital, es decir, no se ven representados por una caja o algo así. Realmente estamos siendo un poco precisos con este elemento. Entonces, ¿cómo representamos un circuito analógico? Lo representamos por los siguientes tipos, que es lo que hemos venido estudiando en las primeras leyes. Hablamos de un nudo o un nodo, que es un punto de un circuito donde se unen dos o más conductores o resistencias, como por lo menos podemos ver en R1 y R3. Podemos ver que entre las terminales de estos existe un nodo. Desde el punto A hasta el punto B existen dos nodos. Es decir, si vemos el circuito de abajo, podemos ver tres resistencias, donde a partir de R1 se ve un punto donde hay tres ramificaciones, que son las ramas, que una rama, tocando ese punto, es el elemento de un circuito entre dos nudos consecutivos. Excelente, entonces podemos ver un nodo 1 y un nodo 2. El nodo 1 sería la entrada o la salida de R1 y la entrada de R3 y R2, y el nodo 2 sería la salida de R3 y R2, y podemos decir que es la entrada está la entrada del voltaje, del generador de voltaje directo, que está abajo. Realmente, señores, si lo vemos desde un punto de vista físico, todo está conectado a través de una malla. ¿Y qué es una malla? Es un conjunto de ramas que forman un camino cerrado y que ni se subdividen ni pasan dos veces por la misma rama. Es decir, señores, ¿cuántas mallas podemos localizar dentro de este circuito? Conociendo esto. Muy bien, si hablamos de caminos cerrados, podemos ver que aquellos caminos que a nivel lógico se mantienen cerrados. Es decir, no pasan dos veces por la misma rama. Si podemos ver en este circuito, vamos a numerarlo. Vemos cuántos nodos. Como ya les dije, podemos apreciar dos nodos que van desde la salida de R1 hasta la salida de R3 y R2, que se mantienen en paralelo, y bueno, la salida de B2. Entonces podemos decir que existen dos nodos en este circuito. ¿Cuántas ramas existen dentro de estos circuitos? Bueno, podemos decir que existen una ramificación que parte de voltaje R1, y esta se subdivide en otras dos ramas que parte desde el nodo R3 y el nodo R2 hasta el otro punto, y existe otra rama que va desde ese punto hasta B. Entonces, ¿cuántas ramas existen? Realmente existen tres ramas, que es la misma R1 de B1, que es parte de B hasta R1, que es la misma que sale de R3 y R2 a B, sería una primera rama, y la R3 que parte del otro punto, y la R2 que parte del otro punto. Contaríamos tres ramas. Muy bien, ¿y cuál es la malla?
¿Cuáles son las mallas? Como podemos ver, vamos a verlo desde este punto de vista. ¿Cuántos caminos cerrados podemos ver? Realmente podemos ver en el rectángulo que se mantiene cerrado, podemos ver un circuito cerrado, que es desde B, pasa por R1, R2 y pasa a B. O podemos verlo desde R1 y R3 hasta B. Ese es un modo de verlo. ¿Cuántas mallas pudimos ver que pasaron por el mismo lado? Realmente fueron 2. Viéndolo desde un punto de vista más práctico y figurativo, como les vine diciendo al principio, disculpen si no pude mantener el margen de ideas, vemos el triángulo, vemos el rectángulo, que es desde R1 a R2. Podemos apreciar que es cerrado y bueno, ya podemos ir diciendo que R1 a R2 es una malla, y de R3 a R2 ese especie de rombo es también una malla. Entonces hay 2 mallas. En conclusión, existen 2 nodos, 3 ramas y 2 mallas en este circuito. Excelente. Así es que podemos distinguir las partes internas de un circuito analógico. Ahora, el convenio de signos. Cuando hablamos de una corriente que circula siempre de potencial mayor al potencial positivo o al potencial menor al negativo, existe la polaridad de los elementos. Esto es lo que he venido inculcando, reforzando desde inicios de los módulos. Y realmente, si soy un poco enfático en esto, es porque es muy importante que se mantenga y que no se olvide. Siempre, si yo tengo desde mi fuente de voltaje DB y pasa por una resistencia R1, ¿dónde va a comenzar el símbolo negativo de este? Bueno, tú me vas a decir, si entra el voltaje, perdón, si entra la corriente generada por la fuente de voltaje directa por R1 desde el lado izquierdo hacia el lado derecho de R1, obviamente el positivo, como hace el de la resistencia, el positivo lo va a tener del lado izquierdo y el negativo del lado derecho. Entonces, bueno, perfecto. Y como viene esa dirección, ¿cuál es la única lógica de que se desglose esa corriente o se subdivida? Bueno, tú me vas a decir por el mismo sentido de R1. Es decir, R3 va a tener su positivo del lado izquierdo y el negativo del lado derecho, y sucesivamente. Y se va a mantener ese orden. Si el voltaje en este generador estuviera en signo contrario, la parte grande estuviera del lado derecho y el negativo, el chiquito del lado izquierdo, sería completamente inverso. Muy bien, ya reforzado ese convenio de signos, pasemos a la siguiente lámina. Muy bien, este es un tema, señores, que sale un poco de lo que hemos venido estando hablando. Sin embargo, es súper importante para aquellas personas que tienen un campo de interés de realmente a lo que es la tecnología de hoy en día. Es muy interesante esta parte cuando hablamos de un circuito digital, la parte interna de un circuito digital. Señores, realmente un circuito digital, también conocido como circo lógico, es aquel que maneja la información de una forma binaria, es decir, con valores de 1 y 0. Es muy importante, hablar de este punto a manera general, de que realmente los circuitos digitales son completamente distintos a los circuitos analógicos. Un circuito analógico, como lo hemos venido diciendo, es aquel que está conformado por los elementos que hemos venido hablando. Sin embargo, el circuito digital está formado de manera implícita, como lo podemos ver en las láminas abajo. Viendo nada más los tipos de circuitos con las figuras, podemos ver una especie de simbología. Realmente no vemos ninguna resistencia, no vemos ninguna fuente, no vemos ninguna especie de bobina o condensador. Realmente vemos una figura que representa todo eso internamente. Realmente esa nomenclatura ¿cómo se los explico? Abarca todo ese tipo de elementos, pero no se muestra. Como lo dice la definición, estos implican desde una salida de un terminal A y B, va a entrar de forma binaria, es decir, un 1 y un 0. A nivel digital decimos un 1 y un 0 lógico. ¿Qué refiere un 1 lógico? Un determinado nivel de voltaje. Y un 0 lógico también representa un nivel limitado de voltaje. Para cultura general, un 0 lógico es considerado desde a nivel analógico
un nivel de voltaje que ha dirigido desde 0 voltios hasta 0.7. Ahí está, y ese es conocido un cero lógico. Y un 1 lógico es considerado desde 3.3 voltios hasta 5 voltios. Generalmente lo representan 5 voltios. Entonces, bueno, si yo tengo mi tabla de la verdad, que es otro tema importante, una referencia que tienen que investigar, que es lo que vemos de AB salida. Entonces, realmente cada uno de los circuitos digitales que se ven expresados en la lámina, si los pueden buscar, se los voy a nombrar. Esos encontramos la AND, que es aquella que multiplica. Fíjense la tabla de la verdad del primero A. Si tengo desde A un cero lógico y desde B un cero lógico, mi salida va a ser un cero lógico. Si tengo de mi salida A un cero lógico y un 1 lógico, va a tener un cero lógico. Si tengo de mi salida A un 1 lógico y un 0 lógico, de mi salida B va a tener de salida un 0 lógico. Pero si tengo mi salida A un 1 lógico y en mi salida B un 1 lógico, va a tener de salida un 1 lógico. ¿A qué nos hace referencia esto a nivel matemático? A una multiplicación. Una AND es un circuito multiplicador. Una NAND, que es el inverso de que es el segundo circuito, una NAND, es aquel que invierte en ese sentido la multiplicación. Es decir, si yo tengo a mi salida un 1 lógico, lo invertir en un 0 lógico en especie de multiplicación, que es lo que tenemos abajo. También tenemos un XOR que me hace ver un 0 en 1, también tiene una salida, porque si veo un 0, él me bota la salida un 1, y si en mi entrada tengo un 1, a mi salida lo boto un 0. También existen la sumativa, que es la OR, que es aquella que tenemos al lado derecho, en la parte superior, que vemos que si en mi salida A tengo un 0 lógico y en mi salida B otro 0 lógico, tengo una salida de un 0 lógico. Pero si tengo en mi salida A un 0 lógico y un 1 lógico, en mi salida B tengo un 1 lógico. Y así sucesivamente con las respectivas salidas de cada uno. Eso es un poco un contenido que se tiene que investigar a nivel digital. Realmente todo esto va dirigido a nivel analógico, porque realmente el circuito, todos los circuitos digitales parten de lo analógico. Esto es algo de cultura general que tienen que tener en cuenta. Todos los circuitos, absolutamente todos los circuitos digitales, todo el mundo digital, binario, unos y ceros, parten de un mundo analógico. Sin el mundo analógico no existe el mundo digital. Eso es la cruda verdad. Por eso es que a lo mejor se hacen la pregunta, bueno, ¿y por qué si la innovación es a nivel digital, si todo lo manejamos a nivel digital, por qué hablamos de algo analógico? Porque para ir, como quien dice, para correr, primero se tiene que aprender a caminar. Entonces, bueno, y para comprender el mundo digital tenemos que comprender el analógico. Es como quien dice, primero va esto y después va esto. No es que son clasificaciones que van en paralelo, no, nada de eso. Realmente, como les digo, importantísimo, cultura general. El mundo digital proviene del mundo analógico. Eso se los van a mencionar mucho a nivel universitario. Ok, siguiendo con la lámina, estas combinaciones ya mencionadas dan lugar a otro tipo de elementos digitales. Aquí yo he listado alguno de estos. Bueno, ya se los mencioné un poco. A partir de estos circuitos digitales también hablamos de decodificadores y codificadores. Bueno, y ustedes dirán, oye, pero aquí hay muchas cosas que no hemos visualizado de inicio. Realmente no. El mundo digital es un mundo muy bello, es el mundo ideal de la tecnología. Cuando hablamos de un decodificador, partimos de un decodificador, mejor dicho, para hablar de codificación, hablamos de codificadores, son circuitos digitales que obviamente me codifican una especie de mensaje a nivel de unos lógicos y ceros lógicos, y me lo decodifica en otro sentido. Todo va a depender del mensaje que queramos mandar hacia el medio que queramos hacerlo. Realmente ellos están expresados con puertas lógicas, como todos estos circuitos que son con puertas lógicas. Y bueno, es un tema que además lleva al mundo digital.
Las memorias también son netamente digitales. Cuando hablamos de memorias no solamente hablamos de memorias RAM, memorias ROM, memorias de PROM, que son las memorias que manejan generalmente los ordenadores o circuitos de computación, sino también hablamos de memorias flip-flop, que también son en el mundo digital, memorias de registro, todo ese tipo de memorias que van vinculados al mundo electrónico netamente o puramente electrónico, y se ven a nivel de compuertas y eso. Obviamente toda memoria tiene su data chip. Cuando hablamos de un data chip es como la estructura del circuito o compuerta expresado en un documento que avala sobre todo sus estructuras y eso. Eso es otro dato de cultura general que se debe investigar. ¿Qué es un data chip? Muy bien, también hablamos de microcontroladores, microprocesadores. Ya esto es un poco más complejo, que es la unión de todos estos elementos que conocemos. Todo eso, como les digo, es el mundo digital. Hablamos de multiplexores y multiplexadores, que son aquellos que, si tengo un mensaje por un canal, en este caso AB, y mi salida es una, ya estamos multiplexando. O si tengo, en viceversa, una salida A y quiero mandar mi mensaje de esa salida A un terminal de más de 5 salidas, ahí estoy desmultiplexando. Realmente también se ve más que todo a nivel digital este tipo de circuitos, perdón, este tipo de compuertas, que son muy importantes a la hora de hacer una estructuración o análisis de un circuito como tal y ver su funcionamiento. Muy bien, ya por este lado podemos ir terminando el módulo de partes internas de un circuito analógico y digital. Realmente quiero hacer énfasis en esta última parte de un circuito digital, que hagan investigaciones. Realmente voy a considerar hacer un curso con respecto a este circuito digital, donde se pueda explicar con mayor conocimiento y mayor complejidad sobre este mundo digital, que es muy distinto al analógico. Distinto en el sentido de que se tocan otro tipo de puntos más aparte. Bueno, pasemos al siguiente módulo y bueno, espero que les haya gustado más o menos esta breve introducción al mundo digital de la electrónica.